Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en un espacio de información y reflexión, tal como lo hemos llamado, junto a Fanny Vega. Y Ricardo, a toda la audiencia le decimos siempre que son tantos los temas que abarca el título, la editorial que tiene nuestro programa, la política, la producción y el trabajo, que son difíciles poder abarcarlos en un solo programa cada semana. Pero hay muchos temas relacionados a la economía particularmente y fusionados a la política que hoy se discuten, ¿no? A la economía y a la vida cotidiana, porque partamos de algo que tiene que ver con más de 400.000 argentinos que estuvieron varados, literalmente varados, en la ciudad de Buenos Aires porque no había transportes terrestres interurbanos, transporte de larga distancia, micros. Y ahí esto nos lleva a pensar, ¿quién tiene alguna cuota de responsabilidad sobre eso? Porque es legítimo que los trabajadores discutan sus salarios en paritarias. Para eso estamos en democracia y para eso tenemos las paritarias como una herramienta de los trabajadores para discutir sus condiciones, su calidad de vida en el trabajo. También es justo que las empresas defiendan sus intereses y traten de minimizar los costos, o sea, en negociaciones. Pero a partir de ahí la intolerancia entre unos y otros sectores llevan a que estos últimos 5 días tuvimos 400.000 argentinos como víctimas, que tuvieron que dormir a la intemperie con sus hijos, con sus enfermedades, con sus años a cuestas, con sus urgencias interrumpidas, porque nadie se sentaba a dar una explicación o a negociar. No sabemos si no se sentaron porque era fin de semana y no tenían interés en trabajar, o porque realmente no querían negociar. Y lo que es peor aún, no sabemos si disfrutaban de que hubiera tanto, de algún modo, tanto impacto público con el drama de cada uno de los argentinos que estuvieron allí en la feria, en la terminal de ómnibus de Retiro, que fue el punto más crítico donde se vio esta situación. Pero independientemente de esto, tenemos otros temas que tienen que ver con la información y con la interpretación. La presidenta dijo ayer que si alguien espera ganar plata con la devaluación, tendrá que esperar a otro gobierno. Y es, Fanny, verdaderamente toda una definición. Cuando todos los sectores piden una devaluación de distintas formas, abiertas o encubiertas, esta es la primera vez que la jefa de Estado dice categóricamente: si quieren ganar plata con la devaluación, tendrán que aguardar a otro gobierno. Entre tanto, ¿qué hace? Le generó un fideicomiso específico para que las retenciones a las exportaciones de trigo financien de algún modo o retribuyan de algún modo el esfuerzo de aquellos productores que producen el trigo. Digamos que el trigo fue siempre el alma mater de la agricultura argentina. Se nos identificó a los argentinos como granero del mundo precisamente porque hemos sido los mayores productores de trigo del mundo. Cuando a la España herida por la guerra civil la castigaba el hambre, además de la muerte, el trigo argentino fue lo que ayudó a nuestros hermanos españoles a salir de esa situación dramática. Después, no hace tanto, cuando Rusia también tenía graves problemas de alimentación, el trigo argentino fue en distintos gobiernos un elemento salvador, fue lo que permitió que se nos reconociera en el mundo no solo como el granero del mundo, sino también como los productores tal vez del trigo de mejor calidad y como los potencialmente más ricos en el mundo en capacidad de producir alimentos. Se dice que con solo 200 millones de hectáreas que están produciendo en el país, si se mejorara la competitividad de esas hectáreas, podríamos alimentar a una cantidad de población mundial que realmente es alucinante si lo pensamos en cifras. Argentina puede alimentar al mundo y tiene que ver esto con lo que está pasando con el trigo. Estábamos perdiendo, de algún modo, en la competencia entre trigo y soja,
los productores decidían naturalmente producir soja porque de esa forma tenían mayor rentabilidad. Se redujo la producción de trigo y como había ciertas prioridades que llevaban a que era mejor derivar el trigo al mercado interno para que no hubiera un impacto inflacionario en el precio del pan, por ejemplo, se generó una situación de mercado que era incómoda para los productores. Entonces, hoy está tal vez solucionándose esa situación con este fideicomiso que se financiará con las retenciones a las exportaciones de trigo para retribuir mejor a los productores. Algunos ya están diciendo que esto es una devaluación encubierta. Otros lo dicen de otra forma, dicen que es el establecimiento de un tipo de cambio diferencial. Lo cierto es que entre las discusiones técnicas, algunos de nosotros nos quedamos un poco en el aire porque no siempre entendemos qué están discutiendo. Lo que sí queremos es que para esta Argentina no falte ni la producción, ni el trabajo, y los responsables de que eso nos falte son los políticos, nuestros políticos. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y mientras se suceden los debates políticos y económicos en la coyuntura, en las tapas de los diarios, en los noticieros televisivos, está desarrollándose, Fanny, otra actividad que no tiene tanto que ver con la coyuntura, pero que sí tiene que ver con la cultura, con la formación, con la calidad de vida que tenemos como sociedad los argentinos. Pero además de eso, creo que también está mostrando que los argentinos podemos hacer otras cosas, como también transformar a ese sector cultural en una verdadera industria. Estamos hablando del libro, se está desarrollando la Feria Internacional y nosotros hemos invitado en esta ocasión al presidente de la Fundación del Libro, que es Gustavo Canevaro. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí. La feria está en pleno desarrollo por estos días. En pleno desarrollo, sin duda. Estamos en una etapa de crecimiento en público. Bueno, el fin de semana pasado, el sábado, fue explosivo en cantidad de gente y esperamos un fin de semana próximo a pleno, sobre todo porque hay una cantidad de autores muy importantes de visitas internacionales como Leonardo Padura y Pérez Reverte. Así que consideramos que va a ser un éxito final con Colorado en el último fin de semana. Estamos comparándolo con otras oportunidades. Sí, en realidad hemos llegado a una cuota muy alta, entonces las comparaciones son bastante parecidas en cuanto público, en cuanto respuesta del público. Sin embargo, este año creo que celebramos especialmente algunas características particulares. Por ejemplo, hemos hecho ciudad invitada, el primer año con una ciudad invitada, que es Ámsterdam, con una muestra muy especial en cantidad de autores. Eso empieza a movilizar, empieza a haber cambios de cultura, empieza a haber el lema es libros como puentes. Claro. Creamos puentes que tienen que ver con otras sociedades y eso creo que eleva también la calidad y la percepción que tiene que ver también con lo que impacta en la producción y demás, porque la idea es cuando uno intercambia puede elevar el nivel, ¿no? Seguro. Canevaro, ¿cómo se mide la presencia o el interés del ciudadano en la Feria del Libro? ¿Se mide a través de las visitas? ¿Se mide a través de la venta de libros? ¿Qué diferencia este año de otros años en la Feria del Libro? Hay dos tratamientos. Uno, pues, sin duda, es el cuantitativo, que tiene que ver con las entradas. Eso, digamos que todavía no podemos saber cómo va a ser la edición. La edición viene muy parecida, lo que pasa que en realidad en términos absolutos estamos un poquito abajo. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, el año hemos cambiado, hemos empezado una semana más tarde y el fin de semana del año pasado, este fin de semana, estos días coincide con el feriado puente que hubo con el 1 de mayo. Entonces eso trajo mucha gente. Entonces seguramente podemos estar un poquito abajo, dado que hubo menos feriados en esta feria.
pero sin duda también lo vemos por las distintas actividades. O sea, nosotros, por ejemplo, si hicimos un diálogo de escritores latinoamericanos y estuvo a pleno todos los días con las mesas redondas. Entonces, uno ve cualitativamente cómo va el público respondiendo a las actividades que proponemos. Fabián de Antonio es director de Ediciones Fabro y tiene una particularidad de esta editorial, y es que se presenta siempre como una editorial comprometida con el pensamiento nacional y popular. ¿Y qué significa eso en términos de industria editorial? Bueno, buenos días. Sí, en realidad nosotros somos una editorial específica, temática, que no es una mera actividad comercial, sino que estamos comprometidos con autores que han sido históricamente un poco relegados, y nosotros queremos brindar y difundir este tipo de temática, ¿no? Autores como Fermín Chávez, como Pepe Rosa, como Scalabrini Ortiz, Jauretche mismo, y temáticas importantes como Malvinas, que acabamos de lanzar un libro acá en la Feria del Libro, Vuelta Obligado, Juan Manuel de Rosas, todo lo que tiene que ver con lo nacional y popular de la patria, ¿no? Digamos, y del pueblo. Es un poco importante. Nosotros tenemos una definición al servicio del pensamiento nacional, y muchos me preguntan, ¿qué es el pensamiento nacional? Yo considero que el pensamiento nacional es una parte del pensamiento argentino que tiene dos aristas fundamentales. Una es que mira el mundo desde acá, ¿sí? Como decía Jauretche, y la otra es que pone énfasis en el pueblo argentino y en sus conductores que lo han representado a lo largo de la historia. En ese ámbito estamos difundiendo nuestros títulos. Los dos son editores y si hiciéramos una comparación de los últimos años, y precisamente en este año donde muchos miran los números atentamente de la economía, ¿dónde estamos parados? De por sí quiero marcar una diferencia que tiene que ver con la democracia. La democracia ha hecho que la industria editorial sea explosiva en cantidad de producción. O sea, esa es una diferencia fundamental. Digo, a veces uno se olvida, pasaron muchos años y es remarcarlo. Bueno, y es un año muy importante para remarcarlo, sí, ¿no? Duda, a 30 años que duda. precisamente la industria editorial sea floreciente hoy. Hemos celebrado la feria durante muchos años, casi empezó un poquito antes con la democracia y prácticamente los primeros años fue con la dictadura, y en ese momento era un espacio casi de resistencia. Y la verdad la producción editorial estaba devaluada porque no estaba incentivada como política de Estado. Eso a partir con la democracia hubo un florecer, y sin duda en estos años de crecimiento económico hubo un crecimiento en cantidad de títulos y novedades, que en el año 2011 llegó al récord absoluto, que prácticamente estamos hablando de 27.000 títulos nuevos por año, con una producción total de 96 millones de ejemplares. Sabes que, bueno, Gustavo tendrá más números que yo, pero en los gobiernos peronistas, sea con Perón como esta desde el 2003, es donde más libros en cantidad de títulos se han editado. Por ejemplo, en la década del 40, con la salvedad también que ahora somos más de 40 millones de habitantes y en esa época éramos 15 millones, se editaron en la década del 40 250 millones de libros, y en la década del 50 312 millones de libros. Después, con los gobiernos militares, todo eso decayó notablemente, retomó en los 70 con una cantidad importante, más de 300 millones de libros, y hoy debemos andar en una comparación casi 500 millones, por lo que más o menos los números que tenemos. Es muy importante remarcar eso, ¿no? 500 millones de libros anuales. En la década. En la década. O sea, de lo que va sí, en la década, porque sí. hubo una merma muy importante en el 2002, 2003, Claro. que hubo alrededor de 30 millones, si no me equivoco. Y el pico máximo fue en el 2011 en realidad. El 2012 tenemos una pequeña merma, es un 2% y más, que a veces tiene que ver con alguna cuestión de estacionalidad o de producción. Este año creo que va a ser récord porque también tenemos una política activa del Ministerio de Educación de volcar sobre todo las bibliotecas de aulas, que eso va a sumar en la estadística final. A esto quería ir. ¿Cómo está la relación entre la política y el mercado editorial, la industria editorial? ¿Se sienten apoyados? ¿Están bien relacionados? ¿Hay diálogo? No, hay diálogo y hay políticas activas desde el Estado, y en eso la verdad lo celebramos, y celebramos que en realidad sea del gobierno nacional y también de los gobiernos locales. En general creo que el libro está encontrando un lugar
digamos, de preponderancia. Nosotros siempre aspiramos a más, por ambición, digamos, pero entendemos que es un centro importante que tiene que ver con esto hasta de que es un puente el libro y es muy importante para la educación. Entonces entendemos que la política activa del Ministerio de Educación es muy importante. Por supuesto también celebramos el mercado y en las librerías también está habiendo un crecimiento interanual de un 3% en ejemplares, ¿no? Que haya mayor cantidad de libros, ¿significa que está aumentando la lectura entre nuestros jóvenes, por ejemplo? Bueno, la lectura, en realidad algunos dicen que, no, que ha bajado la lectura. Posiblemente la lectura, como nosotros la concebíamos, puede ser que esté bajando, puede ser que digamos, los chicos no lean en forma integral, pero hay una lectura fragmentada que yo diría en la sumatoria es mayor. Hoy, desde el mail a la computadora, a la nota y demás, hay mucha lectura fragmentada. Claro. Después no podemos saber si es mejor o peor, digamos. Queda claro que también es importante la lectura inmersiva de un libro, pero creemos que hay mayor lectura y en principio los estudios indican que sí. Fabián D'Antonio, ¿hay más lectura política? ¿Los temas políticos se interesan más? Sí, totalmente. Nosotros nos damos cuenta que a medida que pasan los años y sobre todo a partir del 2010, para nosotros hubo una bisagra a partir de este acto que se hizo en la Vuelta Obligado en el 20 de noviembre del 2010. Los temas nuestros que inciden en la editorial, que son historia y política argentina y latinoamericana, hay un crecimiento notorio, sobre todo en el interior del país. Cuando damos charlas en el interior del país, hay un crecimiento notorio y de la juventud también. Se vuelca mucho hacia la temática política. O sea, los jóvenes, además de que tienen una mayor actividad como militantes políticos en distintos partidos, también leen más. Sí, se vuelca mucho y están muy interesados en aprender todo esto que yo hablaba antes de los grandes maestros, ¿no? ¿Y cómo va a incidir en el mercado del libro, el libro electrónico? Bueno, él tendrá más datos que yo, pero yo creo que está creciendo poquito. Hace 6, 7 años era un 2% y ahora estamos en el 8%, si no me equivoco. Pero yo creo que es un complemento. Para mí es una opinión personal, pero creo que es un complemento. Yo siempre digo, cuando nació la televisión, todos pensaban que en la radio se moría. Claro. Sin embargo, la radio siguió su camino y me parece que esto va a ser algo parecido. El libro electrónico va a ser un complemento del libro de papel. Bueno, ustedes que deben tener un tiempito para ver algún libro, le vamos a regalar uno, que es el libro escrito por un mendocino que le hace un homenaje a sus ascendientes, que es Yagué Huarpe, el libro que escribió Ricardo Sarmiento. Muchas gracias. Tal vez por si no lo saben, Yagué Huarpe quiere decir hijo del hombre del desierto. Y es una forma de recuperar una identidad antigua, de un pueblo casi desconocido para todos los argentinos, que vivió en las estribaciones de la cordillera, en el desierto de Mendoza, San Juan, en parte de ese semidesierto de San Luis. Y es uno de los pueblos primitivos, tal vez uno de los más antiguos de todo territorio argentino y latinoamericano. Entonces, esta es una memoria de algún modo emocional, poética, tratando de usarla como herramienta para llamar la atención, de modo tal de que alguien, por lo menos, se sienta identificado y diga, yo también desciendo de aquel pueblo, quiero identificarme como tal. Entonces, esta es mi identidad como argentino. Muchas gracias. Y como Huarpe. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, Fabián D'Antonio y Gustavo Canevaro. El libro tiene un camino enorme por recorrer en esta sociedad, en la educación, en la cultura, y sobre todo como una gran herramienta para revalorizar la política. Vamos a una pausa y volvemos. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y como seguramente usted retuvo alguna de esas imágenes que le mostrábamos recién cuando íbamos a la pausa, mostrando imágenes de un lugar casi desierto, como quien conoce Mendoza o quienes hemos tenido
la gracia divina de haber nacido en ese lugar. En Mendoza sabemos que es un desierto que se transformó por la mano del hombre, pero un desierto que ya había recibido muchas manos de muchos hombres muy laboriosos, aquellos que identificamos como los indios que habitaban allí, los aborígenes, los nativos de ese lugar. Y eran los huarpes que le dieron una herencia muy particular a los mendocinos. Hay una mendocina que hemos convocado a este programa, que es Aida Contardi, Titina, artista plástica. Ella hizo alguna... ¿Cómo estás, Titina? Trató de plasmar lo que ella cree que es la imagen de los mendocinos, de aquellos huarpes que habitaron ese territorio. Sí, en realidad, bueno, Ricardo me introdujo en este mundo con sus textos, que fui leyendo y releyendo, y bueno, surgieron los bocetos, las caminatas por el río Mendoza. Yo vivo en Luján de Cuyo, es una comunidad que está asentada al lado del río, y a todo lo largo del río hay enterratorios huarpes, y estas imágenes precisamente son de esa zona y de Lavallinas, ¿no? Titina, ¿y vos crees que los mendocinos realmente son capaces de reconocer a ese pueblo que le dio tantas cosas, como por ejemplo el sistema de riego y tantas otras cuestiones que tienen que ver con la labranza, un pueblo que fue desapareciendo por razones que, bueno, seguramente sí. El autor del libro, que es Ricardo Sarmiento, podrá explicarlo mejor que nosotros? Mira, se desconoce, pero hay un proyecto en mi municipio de restablecer... ¿Cuál es tu municipio? Luján de Cuyo, que es donde está el dique Toma de los españoles, y bueno, nuestra intención es ahí destacar con una arquitectura y con el turismo este origen del riego de toda la provincia de Mendoza, que fue en esa zona y que fue huarpe. Hay que destacar, Fanny, que Titina Contardi es funcionaria de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Luján de Cuyo, que es el sitio donde nos hemos criado como mendocinos, y que es a ella la autora de Almas del Desierto, que es esta ilustración que se aprecia en la tapa de Yagüe Huarpe, en la tapa y en la contratapa. En realidad le hemos dado una utilidad plena para mostrar en toda su dimensión la obra de Titina, y no ha sido casual que haya sido ella. No ha sido casual que haya sido ella como una gran amiga de la vida, de años, desde adolescentes, que haya podido interpretar el sentido de las palabras de este libro, entendiendo ese misticismo, esa memoria presente y ausente a la vez, de una cultura que a veces trata de ser rescatada por algunos y a veces ha sido deliberadamente enviada hacia el olvido por otros. Sí, realmente es como vos decís, ¿no? Esa dualidad, porque en realidad este paisaje es tan cotidiano para mí, para mi taller, para la vida, ¿no? En esa zona que es de campo, de caballos, de campos lavallinos, ¿no? Donde vamos nosotros a cuidar nuestros caballos, porque tenemos ahí un sitio donde han habido enterratorios huarpes y están, y de alguna manera no es ficción, es nuestra realidad. Estamos. Pero además Titina es autora de una técnica muy particular, porque aprovecha un elemento natural de la región, que es el vino. Y usted dice, ¿qué tiene que ver el vino? ¿Se inspira en el vino? Bueno, en realidad hace mucho más que eso, porque ella aprovecha los taninos de la uva para poder pintar, ¿no? ¿Cómo nació esta técnica? Les he traído para que vean. Y surge porque, bueno, en la tierra del Malbec es tierra Malbec, ¿no? La nuestra. Permítame que ya lo vamos a ir mostrando en cámara. Le pedimos disculpas al director, sobre todo porque estamos con esta desprolijidad, pero ahí estamos. Es la prolijidad del boceto, de la obra, del original del artista, ¿no? Se presenta así, con esta espontaneidad. Bueno, surge porque mi familia es una familia de gente que siempre se dedicó a la agricultura y siempre hicieron vino.
Así que comencé a investigar e integrar este oficio mío, mi profesión, como artista plástica, y empecé a usar los mismos papeles de gramajes, de la acuarela, de gramajes pesados, claro, porque combinándolos. Claro, no es un papel... no es un papel cualquiera, pero es no, el no, papel, es un papel que generalmente utilizan ¿quiénes? Los acuarelistas. Lo usamos, que es mi especialización. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Cuyo y me especialicé en pintura. Dentro de la pintura, la acuarela. Y trabajo surgió porque, bueno, en mi casa se hace vino casero. Y, como corresponde. Claro, sí, es decir... hay mucha inspiración ahí. Todo, sí, todo surge es muy familiar. Y ahí estamos viendo las texturas, los colores que permiten el uso de la borra del Malbec. Claro, esa es digamos, la técnica que yo estoy investigando hace 10 años, que pruebo y combino, y en realidad, viste este chorreado que se ve acá, es la borra de Malbec, de distintos varietales de Cabernet, y combinadas con la uva, la tintorera, que se llama popularmente allá en Mendoza, que tiñe y que tiene una gran intensidad. Que es una uva que se usa como colorante para los vinos que no tienen suficiente tanino. Exacto, no se utiliza, Ricardo, vos sabrás, para dar sabor, sino color. Sino para dar color, claro. Ahí estamos. Y bueno, Titina Contardi también es, como dijimos, funcionaria de la Municipalidad de Luján de Cuyo, del área de cultura de la Municipalidad de Luján. Y por esto es que queremos ofrecerte, Titina, que seas mensajera de este libro, de esta memoria de un hijo del hombre del desierto, Ricardo, para que... Porque esto lo voy a llevar a mi área, que es específicamente donde yo doy clases, que es desarrollo social y familia, en donde estamos en estas regiones dando muchos talleres para mucha gente que está a veces muy alejada de grandes centros culturales. Y tal vez para que recuerden que hay nombres que han utilizado siempre, porque son los lugares que frecuentamos en aquellos pueblos de nuestra provincia, como Lunlunta, por ejemplo. Claro, que nadie sabe qué quiere decir. Y en realidad, en lengua allentiac, una de las primeras lenguas del pueblo huarpe, significa o representa el ruido de las piedras que son arrastradas bajo el agua por los ríos que bajan de la montaña. Es decir, todo este concepto a veces está en una sola palabra, algo que desde nuestra cultura occidental, de nuestra cultura europea, nos resultaría difícil de entender. Sí, Lunlunta es casi una metáfora, ¿no? Vos me sabrás decir. Y son estas piedras que tenemos acá en el libro, en la portada. Pero tal vez como una metáfora de la vida, Titina, estás siendo mensajera desde aquí, desde el lugar donde resido, para que en mi pueblo encuentren el sentido de las palabras que hemos usado en la infancia nuestra, día a día. Nos vamos. Y nos vamos hasta la semana próxima. Aquí, como siempre, para hablar de política, producción y trabajo en Canal Metro.